Y después de algunos días sin él, asunto al cual no estamos acostumbrados, porque siempre, desde que arrancó Juan Raúl a poner la mañana en camino, lo ha hecho con tal intensidad que aún estando cerca o aún estando lejos, nos la hemos ingeniado para siempre poner la mañana en camino. Alguna que otra vez hemos cambiado el día, la mayoría de las veces por mi responsabilidad o por mi solicitud. Pero alguna por mí. La tendencia ha cambiado últimamente. No, pero igual, con mucha alegría te estamos recibiendo, Juan. Y antes que nada, lo que todos queremos saber, porque nos sentimos amigos tuyos, es, bueno, ¿cómo estás de salud? Y si podés resumir qué fue exactamente la verdad es que lo que te pasó. Fui al sanatorio a la sala de emergencia por un control rutinario porque sentía algunos dolores, etcétera, y rapidísimamente me enteré que me internaban y que venía a largo plazo. No había llevado ni pijama, ahí mi familia tuvo que hacer por suerte vivo a media cuadra del sanatorio porque el último año no ha sido muy brillante. Y resultó ser que una infección que se había originado como una infección urinaria me había tomado gran parte del organismo. Entonces la prolongación de la internación, que fueron varias semanas, se debió en primer lugar a exclusivamente matar la infección. Esto significaba una vía permanente goteando antibiótico hasta que la infección se dio. Y posteriormente me hicieron 2 cirugías con anestesia general que aparentemente han dado muy buen resultado, que fue la extirpación de un pequeño tumorcito, afortunadamente benigno, que estaba generando un pequeño sangrado en parte del sistema urinario y que eso generaba hemorragias, coágulos, infecciones muy repetidas, y que ha hecho que una operación que debió de haber sido muy sencilla hace ya más de un año haya seguido teniendo secuelas que me hayan cada tanto tenido que sacar de circulación para ver de qué se trataba. Esta vez fueron al fondo mismo a través de una, ¿cómo es que le llaman ahora? La parascopía, una cosa por el estilo, con una camarita de televisión que me fueron revisando todo lo que se me hizo en el último año. Apareció esto, fue extirpado, y sobre todo fue cortado el ocasional, a raíz de extirparlo, el ocasional sangrado, que era la madre de todos los demás consecuencias que estaba teniendo. Yo en el fondo estoy muy contento porque adelgacé algún kilito más, y además estoy muy contento, Alejandro, porque hasta ahora no se había encontrado por qué un posoperatorio que podía llevar un par de meses, nunca más de eso, ha llevado prácticamente más de un año, donde cada tanto tengo una recaída o algún efecto sintomático de este tipo. La verdad es que ayer estuve con el médico que me operó, mañana tengo que ir a ver al clínico mío de cabecera, y el médico que me operó me encontró muy, muy bien, muy, muy recuperado en toda la parte de patologías, y de todas maneras quiere por lo menos por un mesecito más estarme viendo cada 15 días porque me le escapo. Es más, a mí esto me agarró en las vísperas de mi viaje a Colombia como coordinador de la misión de las elecciones, con lo cual me las devoré por televisión, ¿no? Claro. Las devoré. Fueron muy a las colombianas, ya vamos a hablar del tema, pero donde sí, ayer una amiga me avisó que tenga cuidado, que mejor suspenda porque es época de huracanes y que no, mira, podrá venir el ciclón del siglo, pero yo a las elecciones de México no falto. Ya me tuve que comer con el pasaje. ¿Cuándo son las de México? El 1 de julio, yo estaré viajando el 23, 24 de junio. ¿Y Ecuador ahora tiene otro proceso electoral? Ecuador tiene una consulta, sí, pero las elecciones que han habido, incluso el referéndum de Ecuador, las misiones internacionales de observación han sido pequeñas porque no son elecciones generales ni presidenciales. Pero en México, la de México va a ser quizás... A ver, Colombia y México yo creo que son las 2 elecciones más importantes del año. En gran medida van a condicionar qué es lo que ocurra en Brasil y qué tipo de elección vamos a tener en Brasil.
mientras que en México el resultado es muy predecible. No era predecible, no era seguro el resultado, ¿no? Impredecible está mal dicho. Era una de los escenarios posibles con variables que ahora vamos a ver, la elección de Colombia. La de México no tiene mayor margen de duda porque en México no hay segunda vuelta. Y no hay segunda vuelta porque, a ver, cuando nosotros, me refiero los exiliados, los Grumex, yo vivía en Estados Unidos, pero trabajaba para un canal de televisión mexicana y la sede de la Convergencia estaba en México, y la mayoría de los exiliados uruguayos. Entonces iba con mucha frecuencia. Me considero un Urumex más. Y bueno, los que hemos visto todo este proceso, empezamos viéndolo con el PRI como partido único. Luego de la reforma política de López Portillo, se transformó en un partido hegemónico. Luego en un sistema bipartidario en que rotaban el PAN y el PRI. Sí. Y ahora Manuel López Obrador, a quien muchos uruguayos conocimos cuando estaba en el PRI, luego cuando se separó y fundó el PRD, que siempre fue tercero en las elecciones, no cabe duda, desde mi punto de vista, ya me atrevo a tomar apuestas, que es el próximo presidente de México, porque al no haber balotaje, por las razones que acabo de explicar, no haber segunda vuelta, no hay, yo creo que en ningún caso hubiera habido, pero no hay combinación posible que pueda derrotar a un presidente que tiene un candidato que tiene el 49, está a un punto de que aunque hubiera segunda vuelta, poder ganar en primera vuelta, 49% de los votos. Y bueno, podríamos hacer un análisis comparativo cuando tú quieras de lo que pasó en Colombia. En Colombia tenemos una segunda vuelta que va a estar casi pegado. Vamos a hablar ya de las elecciones en Colombia, pero antes, mira, dos comentarios. Uno que hace un oyente y otro que voy a hacer yo en formato malo y asqueroso, ya te advierto. Huelga en Brasil, frena comercio de carne y fruta y desabastecimiento locales brasileños. Esto lo titula hoy El País. Bueno, es uno de los asuntos que gana la atención en buena parte del continente, porque imagínate, una huelga de camiones en Brasil salpica para adentro y para afuera, seguro. Y en tal sentido, un oyente nos dice: buen día, tengo conocidos en Brasil y me cuentan que hay falta de alimentos, productos de limpieza en los hospitales, están en crisis, que puede terminar peor. Si podés preguntarle a Juan Raúl si sabe algo, gracias, sin que te lleve mucho tiempo, o aún incluso agendándolo para la semana que viene. Esto es un tema que merece por lo menos un titular tuyo. Pero ¿no? En líneas generales, esto coincide además, o es una de las causas últimas, o la gota que desborda el vaso, y que lleva al presidente Temer con menos ya de un 4% de respaldo popular. Un presidente con menos de 4% de respaldo popular, desde mi punto de vista, debiera renunciar. Por más que estén en pleno preparativo del proceso electoral, pero es fruto de una situación de tensión que nosotros de algún modo, quiero reivindicar esto para la columna, lo advertimos en la radio. La falta de juridicidad que rodeó a todo el proceso en que en menos de un año destituyen a la presidenta Dilma Rousseff, que luego no fue citada a ningún juzgado a declarar de ningún tema, que decir que lo que nosotros decíamos de que no había ningún cargo en la acusación era cierto, porque si no, algún juez hubiera dicho: bueno, hay un cargo, la destituyen, yo soy el juez de turno y de competencia, venga y declare sobre el tema. Permíteme sobre eso, ¿sabes que volví a escuchar, por estas cuestiones de Brasil, que volvió, igual que tu razonamiento, volvió a surgir la crisis política de Brasil, la representatividad, el impeachment a Dilma, los casos de corrupción del PT y de otros partidos, Lula, etcétera. Y volví a escuchar en dos medios de comunicación por personas que están obligadas a poseer información y que por lo tanto la poseen y aún así dicen otra cosa, que Dilma fue echada por corrupta. Y yo digo, mirá, sobre el resto del universo vinculado a los gobernantes del PT se podrán decir muchas cosas y muchas de ellas ciertas. Pero Dilma no. El impeachment, entre otras cosas que en sí mismo merece altos cuestionamientos, ni siquiera el impeachment fue por ese asunto, ¿no? Exactamente. El impeachment fue por
el modo, que en Brasil tiene un nombre jurídico, pero acá no, que es delito de responsabilidad, o sea, delito no culpable, delito no penalizable, de responsabilidad. Y esto se refiere a el hecho de que ella, yo digo, todo dirigente político, todo presidente de la República creo que debiera ser entonces imputado, presentó ante las elecciones, sin falsear cifras, sino que las armó, las esquematizó, las presentó del nivel del déficit, sí, etcétera, de una manera que le fuera lo menos gravosa posible para la elección. Eso es lo que hacen todos los gobernantes del mundo. Le llaman incluso la pedaleada, porque justamente seguro, como que pedaleás para adelante. Yo me imagino que es como la bicicleteada, cuando bicicleteas la guita, ¿no? Que decís sí, que en realidad pasás para en realidad el déficit no es tan grande porque esto no es gasto, sino es inversión, porque fue en educación pública. Bueno, sí. Esto es parte de una línea de argumentación con la que se puede coincidir o no. Pero de todas maneras, por ejemplo, en el caso de Lula, donde yo personalmente creo que es inocente, creo que ambos han cargado con la responsabilidad de que un partido que era muy transparente se ha manchado mucho de casos de corrupción. Ese es un tema político, no penal, pero es un tema muy importante y que... Ahora, veamos que el impulsor del juicio político de la presidenta, el presidente de la Cámara de Diputados de Acuña, terminó él procesado por haber recibido fondos de Overdech para generar obra pública cuando estaba en desempeño del Ministerio de Obras Públicas. El presidente Temer es acusado, pero en el Parlamento no hay de Acuñas que le hagan juicio político. El presidente Temer, que hasta hace poco además era candidato a la reelección y él mismo retiró su candidatura, es acusado de haber recibido $1.600 millones, hecho que él no niega. Esto es muy importante de resaltar. El presidente Temer no dice, están inventando un cargo contra mí. Lo que él dice es, la grabación que está en posesión de la Suprema Corte de Justicia del Brasil, en la cual yo reconozco que acepto la plata y que tiene que ser entregada al diputado fulano de tal. Bueno, esa grabación fue hecha sin mi consentimiento y como la Constitución brasilera prohíbe, como la uruguaya, la autoinculpación no es prueba de delito, porque yo no me puedo acusar a mí mismo. Pero él no dice es mentira, no dice es otro imitando mi voz, no dice fue editado el video para hacer aparecer que aceptaba la coima cuando no lo acepté, simplemente dice eso no puede ser utilizado como prueba. Y así fue que ha caído todos estos puntos de... Yo creo que en esto lo importante, si no es una discusión de nunca acabar, no es tanto qué cree cada uno de nosotros acá en el Uruguay sobre la inocencia o culpabilidad de Dilma, de Temer y de Lula, sino qué creen las mayorías que definen, tanto por su capacidad movilizadora como por su peso electoral. Entonces yo creo que, desde mi punto de vista, que es polemizable, es discutible, no me creo dueño de la verdad absoluta, pero yo creo que la prisión de, en Estados Unidos el presidente utilizó el perdón presidencial para sacar de la cárcel a un juez que había procesado a una persona diciéndole, mire, en realidad no tengo ninguna prueba contra usted, pero usted es negro, usted va a ir preso porque no le creo nada de lo que dice. Bueno, ese juez, que fue echado como juez, fue procesado, fue sentenciado con sistema de jurado público, fue perdonado por el presidente Trump. Entonces yo creo que hubiera sido muy astuto y él estaría en una mejor posición si el presidente Temer hubiera utilizado el sistema del perdón presidencial con el presidente Lula. Juan Raúl, vamos a la pausa. Al regreso quiero escuchar tu opinión sobre tres cosas, dos de carácter internacional. Una, un breve comentario a las elecciones 15 días atrás que ocurrieron en Venezuela, aquí en el 98.7, aquí poniendo la mañana en camino. Nosotros, bueno, por supuesto, compartimos información. El analista, docente, investigador Álvaro Padrón dijo que él entendía que fue una elección en la que todos perdieron, la oposición y el gobierno. Me gustaría conocer tu opinión, para ir
un poco más a la elección de Colombia, sobre la cual como entrega primera, porque al haber balotaje el análisis se va a permitir. Y después, de verdad, yo quiero que la gente me crea cuando voy a decir lo que voy a decir ahora, que por supuesto no lo hablé antes con Juan Raúl, entre otras cosas porque ni tiempo tuvimos. Vos sos Juan Raúl Ferreira, es decir, tu apellido denota que sos hijo de Wilson Ferreira. Y desde la perspectiva política vinculada a el Partido Nacional, el partido de Wilson, están ocurriendo dos cosas sobre las cuales a mí me gustaría conocer la opinión de Juan Raúl, e insisto, el hijo de Wilson Ferreira, que están arriba de la mesa, muy prístinas, muy claras, muy explícitas. Uno, una reforma constitucional que promueve que los militares ingresen a la escena nacional haciendo tareas de seguridad, y que se puedan llevar a cabo los allanamientos nocturnos, ¿no? Ese es un asunto. Y acompañado de eso, otro acontecimiento que ocurrió político gigante, y tiene que ver con, convocados por el expresidente Sanguinetti, se reunieron los líderes del Partido Nacional en una reunión que ocurrió en el Palacio Legislativo, y que, bueno, y sobre la cual se ha hablado mucho y que ha despertado distintas reflexiones. Me imagino, porque hay un video circulando, además de Wilson, ¿no?, a propósito del asunto, que parece darse de bruces con esto que se ha, muy a pesar tuyo, que cada tanto lo decís, que se ha puesto como una moda, y es que yo te peleo porque vos decís, ¿y cuándo los blancos y colorados votamos juntos, ¿no? Y yo te digo, para pelearte, y mirá, Juan, desde que tengo uso de la razón. Lo vemos luego en la pausa. Sí, claro. Estamos con Juan Raúl. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos en el 98.7, estamos conversando con Juan Raúl Ferreira. Juan Raúl, entonces, acerca de Venezuela, a nosotros, a mí en particular, admito, Colombia. Me gustaría... Venezuela y Colombia, sí, ¿no? Perdón. Me gustaría que dos... No quería pararte la pregunta, sino que... Son dos banderas con colores muy parecidos, y con los mismos colores, sí. En realidad. Tendríamos que incluir la elección en Ecuador para que sea todo monocromático. Bueno, lo cierto es que a mí me gustaría conocer un comentario acerca de esas elecciones, que bueno, que en Uruguay despiertan también tanta polémica, incluso la declaración de Uruguay, si fue una elección justa, en donde vos sabés bien de eso, tu partido bien lo sabe, algunos candidatos están presos, otros están proscriptos, otros están en el exilio. También se le reprocha a la oposición, debió haber aprovechado este hueco para fortalecer la lucha rumbo a la institucionalidad completa. Bueno, en fin, comentarios de Juan Raúl Ferreira. Bueno, sobre la elección, punto uno, Venezuela. Yo fui invitado y no me pareció correcto asistir. En realidad no fue una elección. ¿Culpa de quién no fue una elección? Y es un tema abierto que tienen que resolver los bolivianos. ¿Qué es lo que, los venezolanos? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que la oposición que no participó, el sector de la oposición que no participó de la elección. Mirá que el sector que participó es un sector importante, es decir, fue el partido de Carlos Andrés Pérez, fue Acción Democrática, uno de los partidos más viejos que comenzó a sufrir la crisis política de los partidos junto con los socialcristianos antes del advenimiento de Rafael Caldera primero, que luego entrega el poder al candidato ganador en ese momento arrolladoramente, que era Hugo Chávez. Entonces, no es que tampoco la oposición estuvo realmente dividida por dos. Cuando uno mira las cifras de abstencionismo, etcétera, etcétera, quizás hubiera sido una elección reñida si todos los partidos hubieran participado. Ahora, esa decisión de estrategia política es una decisión que tienen que tomar los venezolanos. El hecho de que nosotros digamos si es mejor estrategia para los que son anti-Maduros y respetando los derechos de los que son pro-Maduro, ¿no? Que se abstengan o voten, es lo mismo que cuando Carlos Andrés Pérez vino al Uruguay y nos visitó a mi padre y a mí a la cárcel a decirnos que él estaba de acuerdo con el pacto del Club Naval.
Y Wilson, que lo quería mucho y le tenía mucho respeto y mucho aprecio, le dijo: ¿y usted qué tiene que opinar sobre el Pacto del Club Naval? Usted es venezolano, usted tiene que venir acá, hablar de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo encontramos nosotros nuestra salida? Es un tema. Ahora, me parece una falta de respeto que un expresidente y luego futuro presidente, y en ese momento también futuro presidente y luego presidente, por segunda vez, venga a opinar sobre todo, decirle a alguien que está preso: mire, es bárbaro que las elecciones sean con usted preso. Ajá. Entonces, yo quiero saber de las voces de oposición, porque hubo algunas que sí se levantaron en contra, de las voces de oposición contra el sistema yo me pregunto, ¿cuántas protestaron porque hubo candidatos presos y proscritos en las elecciones de Uruguay? No se puede tener un doble discurso, pero esa es una opinión mía, que los venezolanos resuelvan. Hay un tema que me preocupa muchísimo, que es que los que no participaron no dicen si cambian las condiciones, si hay una negociación y hay un pacto, y esto es una constante del conflicto venezolano. Nosotros ahí sí participaríamos. Están diciendo una cosa muy grave: quedó cerrado el camino electoral. Cuando queda el camino electoral cerrado, yo me pregunto, ¿cuál es el camino que queda abierto? Si esto es dicho, además, desde Estados Unidos, donde están la mayoría de los exiliados venezolanos, incluso funcionan en Estados Unidos órganos del Estado que se autoerigen como titulares de, ¿no?, la Suprema Corte de Justicia, la Asamblea Nacional, funcionan en Estados Unidos, ¿no? Entonces me preocupa cuando esos órganos dicen: no hay salida electoral. No es que esta salida electoral no nos gustó, aunque haya una negociación y se termine, como se está buscando en Nicaragua, con una elección que dé garantías a todos, etcétera, etcétera, están diciendo: no, nosotros no creemos en que haya una salida electoral. Y esto lo dicen en un país que está amenazando con invadir si no se encuentra otra solución. Y la declaración... Me parece muy peligroso. Juan, y la declaración de Uruguay, las elecciones fueron el domingo, el lunes aquí en Uruguay fue feriado, el martes, y eso se le reprochó por parte de voces de la oposición, Uruguay, aparentemente su Cancillería se tomó demasiado tiempo, saca una declaración en la que, si bien hay, yo lo comentaba el otro día leyendo párrafo a párrafo, una declaración muy corta, ¿no? Si bien hay un comentario que de alguna manera sugiere la debilidad de las características que tuvo esta elección, también esa presunta crítica, aludiendo a esa presunta debilidad, fue para muchos muy livianita. Y en lo que sí insiste con absoluta claridad el gobierno de Uruguay es en algo que, hay que admitirlo, lo viene haciendo desde siempre. Y tiene que ver con la apuesta, una vez más, al diálogo, a la política, en síntesis, como salida a esta situación, ¿no? ¿Hay algún comentario al respecto? Sí, cómo no. Lo que pasa es que cuando la CNN y otros medios de información internacional que terminan permeabilizando la opinión de la gran prensa uruguaya. La CNN se ha transformado por encima de los despachos de agencia que llegan ahora por mail, antes llegaban por Telex, France Press, Associated Press, etcétera. Lo que uno ve en Uruguay ahora es producción nacional influida por la CNN en español, que miente. Una cosa es discrepar con lo que se dice y otra cosa es reconocer la mentira de lo que se dice. Entonces, sistemáticamente se ha venido diciendo que el Grupo de Lima ha apoyado, ha declarado no reconocer el resultado de las elecciones y retirar sus embajadores. Bien, esto yo creo que ha sido una constante en quienes se oponen al régimen de Maduro permanente. Creo que organismos internacionales regionales, países, han decidido que la mejor manera de provocar un cambio en Venezuela es el aislamiento total de Venezuela, aún en perjuicio de los propios habitantes de Venezuela, porque cuando uno ve las góndolas vacías de un país que tiene la capacidad petrolera que tiene Venezuela,
uno dice, bueno, pero además de mal gobierno, mala administración, etcétera, son unos perversos que ocultan la comida, la debe tener toda guardada esperando que se pudra Maduro en el Palacio de Miraflores, ¿no? No, a Venezuela prácticamente se le ha prohibido el comercio internacional, en tanto Estados Unidos ha anunciado, primero, le dejó de comprar petróleo. Esto significó un aumento del 15%. El 15% de la gasolina para el consumidor americano subió por dejar de comprarle petróleo a Venezuela. Pero además, si otro país le compra, como hay muchos países del Caribe anglófano que le compran, Estados Unidos anuncia que puede congelar sus activos, los activos de estos países en Estados Unidos. Son medidas de coacción que explican la falta de medicamentos, otra que corredor humanitario. No pueden importar remedios de los laboratorios americanos. Está prohibido por orden ejecutiva, no por ley. Entonces, y hay una tendencia, fíjate que cuando ellos se van de la OEA, cuando Venezuela se va de la OEA, Almagro interpreta la Constitución venezolana diciendo que no está dentro de sus facultades, diciendo que tienen que volver rápidamente a la OEA, porque por 2 años la Constitución no les permite irse a un organismo al que pertenecen. Vuelven y cuando vuelven dice, bueno, ahora los voy a echar. Entonces, la sensación que me da a mí es que no hay ninguna apuesta al diálogo. Dice un refrán, quizás sea muy duro para este caso, a enemigo que huye puente de plata. Hay otro más suavecito que dice, nunca hay que acorralar al enemigo. Uh-huh. Y creo que lo que se está haciendo por parte de los detractores del régimen de Maduro es aislarlo para que pueda tomar sus propias decisiones internamente sin importarle un comino, porque no tiene nada que perder, porque se le han cerrado todas las puertas y las vías de negociación. Mirá cómo en una situación mucho más extrema aún, la Iglesia Católica de Nicaragua ha encontrado un camino que ya ha tenido algunos resultados, como el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua. Quiere decir que siempre hay una posibilidad al diálogo. Decir no al diálogo, no a la salida electoral, es decir, sí a la salida violenta, y nosotros no queremos derramamiento de sangre y menos con intervención de fuerzas extranjeras en nuestro continente. Colombia, de los 2 candidatos favoritos, ganó el de la centro derecha, ¿no es cierto? Bueno, esto sí era predecible. Ahí está. ¿Eso significa que se sabe quién va a ganar la segunda vuelta? No. Creo que es muy probable que pueda ser Duque, porque las diferencias fueron un poquito superiores a las que se esperaban. El tema es que la gran incógnita era si Duque, que es el candidato de Uribe, que fue el candidato más votado al Senado en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo hace un mes, y que es la posición visible, tangible, contra los tratados de paz, querían evitar que llegara a la segunda vuelta Gustavo Petro, acusándolo de chavista, de castrocomunista, etcétera, etcétera. Yo digo, yo no puedo acá, porque no soy colombiano, decir y más que estuve incluso a punto de ir a la misión de observación electoral, si prefiero que gane Duque o que gane Gustavo Petro. Digo simplemente que acusar a Gustavo Petro de castrocomunista es una cosa de un pesimismo histórico tremendo. Él tiene una juventud muy de izquierda, vinculado a un movimiento guerrillero que no existe más, que es el M-19, y no existe más, entre otras cosas, porque existe gente como Gustavo Petro, que muchísimos años, décadas antes de que se empezara a hablar de que las FARC podían dejar las armas, él hizo dejar las armas a su movimiento M-19 después de una espectacular toma del Palacio Nacional. El Palacio de Justicia, perdón. Uh-huh. No era corrigiendo, no sabía qué ibas a decir. Aquel acontecimiento terrible, ¿no? Sí. Y justo después de eso, cuando el M-19 adquiere una notoriedad pública internacional por un hecho muy cargado de espectacularidad, tremendo, depone las armas y se integra al sistema político. Yo me acuerdo cuando, acompañando a mi padre, estuvimos en Venezuela, y algunos grupos exguerrilleros habían dejado las armas y se habían integrado al sistema político, y 2 de ellos nos recibieron. Teodoro Pekov,
un teórico además del marxismo latinoamericano muy importante, y Pompeyo Márquez, ambos senadores. Y el hotel nuestro era frente al Congreso, porque fuimos para ir al Congreso, fundamentalmente, aunque nos recibió el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, estoy hablando de fines del año 75. Yo recuerdo el comentario de mi padre, decir, pensar que estos dos hombres con que acabamos de estar andaban con las armas colgadas al cuello en la selva venezolana, y hoy están, por mandato del voto popular, discutiendo las leyes, levantando la mano para votarla, a veces ganan, a veces pierden, y eso lo decía con un optimismo histórico tremendo. Entonces, ahora la segunda vuelta va a ser entre quien personifica mejor los antitratados de paz y quien personifica mejor, a mi juicio, fue muy peleado, ¿no? 25-23% la segunda posición entre Fajardo y Gerardo y Gustavo Petro, pero yo creo que tengo acá la lista con el porcentaje de votación de cada candidato. Todo el mundo, todos los periodistas, los analistas americanos están sumando, le va a agregar, si se suma, pero no. Yo creo que el Partido Verde, que apoyó a Fajardo, el partido de Antana Moucos, que fue el candidato que entró segundo en la elección contra Santos, sí, iban a votar a favor de la paz, iban a votar a favor de Gustavo Petro. ¿Qué porcentaje de ese 23% lo aportó el Partido Verde? Y no se sabe. Los que reivindicaron el sistema tradicional de partidos, como el Partido Liberal, y terminaron Humberto de la Calle, un hombre que fue además negociador de los tratados de paz, pero que había sido vicepresidente de la República del presidente Uribe, porque esto es tan grande la crisis política que los dos candidatos vienen del mismo tronco partidario, que es el partido de la U. La U por Uribe y la U sí, por Unidad, era un juego de palabras. Después Uribe se separa porque se opone a los tratados de paz, porque es un hombre que yo no lo juzgo. Él tuvo una niñez muy triste, fruto de un atentado. Le mataron al papá, ¿no? Le mataron al papá, pero creo que a veces una cosa es el pedido de justicia, ver de cerca el tema de la justicia transaccional que se ha aprobado y que está amparada por el derecho internacional, pero otra cosa es oponerse a la paz y pensar en el aniquilamiento de la... Yo la única reflexión que hago, y con esto termino la parte de las... Pero el candidato que ganó es el candidato Uribe, ¿se puede decir eso? El candidato que ganó, no. El candidato de Uribe, el candidato que entró primero, sí. A eso me refiero. Lo que pasa es que Uribe apostaba, como era muy obvio que Duque entraba primero, para Uribe y todo el sector antitratado de paz era más importante saber quién entraba segundo, ¿no? Porque que Duque iba a ser el primero, la distancia era muy grande. Pero el triunfo de Gustavo Petro para el segundo lugar y su capacidad de competir, llegue o no llegue a los votos necesarios, me merece estas brevísimas reflexiones. En primer lugar, es un cambio de pisada en América Latina. América Latina, hasta ahora, acá se da una constante. Yo siempre mido estas dos variables desde hace mucho tiempo. Sistema de partidos, bueno, de vuelta, se ratifica que es un desastre. El funcionamiento del sistema de partidos. Los dos candidatos que disputan ahora, la elección pasada, hace 2 elecciones, estaban juntos en el mismo partido. Fueron fundador ambos del partido de la U. El único que reivindicó un viejo partido tradicional fue de la Calle y obtuvo el 3.06% de los votos. No tiene, es un problema que todo el mundo está con cierta pena, porque es un hombre muy querido, más allá del poco aval electoral. No le da con esto, por la retribución que da el Estado, como acá en Uruguay, al número de votos, no le da para pagar su campaña electoral. Va a tener que salir a hacer una colecta, algo, yo qué sé. Pero que Gustavo Petro, alguien que empuñó las armas y ahora cree en el sistema democrático, con una tradición dentro del Estado, fue 2 veces alcalde de Bogotá, transformó la ciudad de Bogotá, tratarlo de Castro comunista, una cosa increíble. ¿Qué hubo de socialismo del siglo XXI
en las gestiones que realizó, luego como senador, luego como diputado. Es decir, es un candidato progresista, pero no puede ser que a todos los progresistas se les trate de castrocomunistas y de pro-Chávez. No hay un candidato pro-Chávez. Yo creo que se va a polarizar de la siguiente manera. No Uribe, Santos, fulano, partido tal, partido cual. Los que quieren la paz y los que no quieren la paz. Tú me puedes decir, y termino con esto, el análisis de Colombia. Tú me puedes decir, bueno, pero hubo un plebiscito y la gente mayoritariamente estuvo en contra, que fue muy sorpresivo. Y yo te digo, pasó mucha agua debajo del puente. El agua que pasó debajo del puente se llama Colombia en paz. Los colombianos no conocían, en el último medio siglo de existencia de vida, la paz. La propia elección, ver que no corrían riesgo de ir y morir en la sala de votación por un ametrallamiento. Yo fui negociador de uno de los tratados de alto el fuego preelectoral en Colombia, en periodos electorales. Sino ver a los líderes de la FARC votando y sometiéndose a la voluntad del pueblo. Yo creo que eso ha producido un cambio y una sensación de seguridad muy grande. Creo que en la segunda vuelta se va a definir esto. ¿Siguen siendo mayoría los que se oponen al Tratado de Paz o la gente ha empezado a ver qué importante es terminar una guerra civil, donde 2/3 del país eran controlados bajo un régimen de sangre por la guerrilla, a esta situación que se vive ahora? Juan, teníamos tanto déficit de conversar contigo que se nos ha ido increíblemente el tiempo y sin embargo yo te había planteado sin previa consulta una pregunta. La que reformulo para que sea con respuesta corta, la seguiremos la próxima semana con ante la propuesta de reforma constitucional encabezada por el senador Jorge Larrañaga y a la que adhiere además tu hermana, Babina, ¿no? Silvia, ¿vos qué pensás hacer? ¿La vas a apoyar? ¿Vas a votar? ¿No vas a votar? ¿No vas a firmar, perdón? No voy a firmar y no voy a apoyar la reforma constitucional porque creo que es una movida electoral. Al decir esto quiero señalar, primero porque está mi hermana en la comisión, pero segundo porque está Jorge Larrañaga, Jorge Gandini, gente con la cual yo discrepo. Y lamentablemente hemos perdido la costumbre en Uruguay de discrepar y respetar. Les doy todo el derecho del mundo a manifestarse, para eso existe el recurso constitucional, etc. Es obvio que no estamos ante un intento de reformar la Constitución y mejorar la seguridad del Estado. Ninguna constitución ni reforma constitucional en Uruguay ha triunfado si no tiene por lo menos el apoyo de 2 partidos políticos. Por lo menos, y a veces el apoyo de 2 partidos políticos no ha alcanzado. Pero una reforma de un partido solo nunca ha triunfado en el Uruguay. Una reforma de medio partido es evidentemente una movida electoral. Lo dijo anoche el senador Gandini en la televisión, en Canal 4, cuando dice, bueno, nos criticaban y decían no hacen nada, acá está, ahí te va, estamos haciendo. A ver, ahora digan, ¿estamos haciendo? ¿Nos votan o no nos votan? ¿Nos firman o no nos firman? Lo que se está tratando es de juntar la mayor cantidad de firmas posible, sabiendo los organizadores que no llegan ni siquiera a la consulta popular y mucho menos a ganarla, como un elemento de exhibir apoyo popular. Tantos uruguayos firmaron por Larrañaga. Esa va a ser la lectura que se le va a dar. Y toca 2 principios fundamentales con los cuales yo, con todo el respeto a los organizadores del plebiscito, estoy en desacuerdo. El primero es la violabilidad del domicilio nocturno. Decir que no se puede combatir la droga si no se puede invadir las puertas de la pasta base durante la noche es un absurdo. Se allanan después que sale el sol y punto. Pero la inviolabilidad del hogar en horas nocturnas es algo que ha distinguido, cuando Wilson describía el Uruguay como una comunidad espiritual, ha distinguido el Uruguay entre el conjunto de los partidos. No hay ningún penalista ni criminalista que diga que el hecho de poder allanar una casa después de la puesta del sol mejora o empeora la capacidad coercitiva del Estado para reprimir los delitos. Y luego el llamado de los militares a la calle. A mí me llama la atención que Gandini ayer lo dijera con estas palabras: el movimiento por la patria, el movimiento que fundó Wilson y que yo creo que hoy nadie debería de sentirse con derecho a reivindicar porque es un patrimonio que mucha gente siente que le pertenece. El movimiento por la patria
llama a que los militares salgan a la calle. Bueno, es una contradicción en sí misma la frase. Wilson hizo una autocrítica muy severa, y la autocrítica a veces no es fácil, y sobre todo es cada vez menos común entre los dirigentes políticos, por haber votado un artículo de la Ley de Seguridad del Estado que permitía la formación de las fuerzas conjuntas. Y Wilson, antes del golpe de Estado, después del golpe de Estado, en cuanta conferencia dio sobre el tema de seguridad en el exilio, y en una que dio en el Banco Central en el poco tiempo que estuvo vivo después del retorno al exilio y antes de morir, siempre dijo que era de las cosas que más se arrepentía en su vida. Y lo decía con esta frase: nunca más los militares en la calle. Terminan absorbiendo a la policía, neutralizándola totalmente, haciendo lo que quieren y adquiriendo una vocación de poder que después resulta muy difícil meterlos en los cuarteles. Los militares, yo puedo hacer una anécdota brevísima. Brevísima, ¿cómo no? El general Varela, yo lo llegué a conocer mucho, y en una oportunidad que estaba en Washington y él estaba de agregado militar, me invitó a almorzar, y fallecido ahora. Y había sido jefe de policía de Montevideo, había tenido preso a mi hermana justamente. Y yo le digo: general, ¿usted cree que los militares deben seguir siendo jefes de policía y que pueden cumplir la función policial? Y categóricamente, un militar del proceso, jefe de policía durante la dictadura de Montevideo, me dijo: absolutamente no. Y mi experiencia, me dijo, no viene solamente de mi jefatura de policía, sino cuando durante un gobierno blanco fui jefe de la Guardia Republicana. Y en esa ocasión me mandaron disolver una manifestación. Y yo agarré las 4 esquinas que estaban previstas, las estoy dibujando como si estuviéramos en un canal de televisión, y dije: bueno, acá ponemos los lanzaguas, acá ponemos los caballos, acá ponemos la fuerza de choque, acá ponemos las camionetas, yo qué sé. Estoy inventando los ejemplos. Y ya está, se acabó la manifestación. Y entonces todos dijeron: sí señor, sí señor, sí señor. Se iba a levantar la reunión y él dice: un momentito. Y a su subjefe, que era de policía de carrera, le dice: ¿usted está de acuerdo con este plan? Y le dijo: no señor. Primero había dicho que lo iba a cumplir, si la daba la orden el jefe. Y después este hombre de formación policial le dice: no señor. Y dice: ¿por qué? Dice: ¿qué le falta? Un lugar por donde se escapen. Entonces Varela, un militar de la dictadura, me hacía esta reflexión: nosotros estamos formados para el aniquilamiento. La policía está formada para la disuasión. Si yo disuelvo una manifestación, hay 20 muertos. Si la disuelve la policía, hay una salida de escape por donde la gente, cuando ve que la manifestación no camina, se toma un bondi a 3 cuadras. Esto no es algo que lo digo yo, lo dice alguien que tenía muchos motivos para saber sobre la capacidad de las fuerzas militares actuando como policiales. Bien, gracias Juan Raúl, y hasta la semana que viene, ¿sí? ¿Cómo no? Hasta el miércoles que viene. Ya volvemos con La Mañana en Camino.